Gracias, pastor, y gracias, hermano Ricardo, por los anuncios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Su hermano Ricardo está bien. ¿Los demás? ¿Cómo están? Bien. ¿Ya les pasó el frío de la mañanita? O menos. Bueno, qué alegría estar con ustedes. Voy a pedir que se cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre, esta mañana ponemos este culto delante de ti nuevamente, esta predicación que es palabra tuya. Te pedimos que seas tú hablando. Tú sabes, Señor, que aquí no soy yo quien tiene la capacidad de convencer a nadie ni de hablar de tu palabra, sino que es tu palabra viva, Señor, tu espada la que tiene que actuar, Señor. Así que nosotros confiamos en ti y que todo lo que sea aquí dicho sea conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Tú eres la palabra viva, Señor Jesús. Eres tú quien convence corazones, eres tú quien nos da aliento y quien también nos exhorta, Señor, bajo tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por ello. Te dedicamos este momento a ti. Amén. Amén. Pues bueno, yo no soy mucho de sermones porque creo que no se me da. No tengo el don de la gente que da sermones y habla bien bonito hacia un público. Yo soy más como de estudios, ya les he dicho antes, o de explicaciones y todo eso. Pero cuando la palabra, como dijimos hace un ratito, quien manda es Dios, ¿verdad? Y esta vez pues sí traigo un sermón porque así es como Dios me ha estado hablando e inspirando. No es un estudio bíblico, es más un sermón. Porque yo creo que vivimos tiempos difíciles. Siempre se ha dicho que vivimos tiempos difíciles. Yo me acuerdo desde que yo era adolescente que acompañaba a mi papá a la iglesia, el pastor decía que eran tiempos difíciles y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que siempre es así, cada tiempo es más difícil, cada vez se vuelve más y más difícil. Cuando el pastor decía desde el púlpito que eran tiempos difíciles para los cristianos, yo quizás no lo entendía tanto porque yo era un adolescente todavía. Mi papá probablemente, mis papás sí lo vivían más difíciles, pero yo dentro de mi colegio, aunque era un colegio laico, nunca tuve enseñanza cristiana cuando estaba chiquito en el colegio, nunca estuve en un colegio católico, pero las profesoras eran cristianas o católicas o evangélicas y en la mañana la orientadora pues daba la bienvenida en el nombre de Dios. Y entonces yo sentía de que había cierta familiaridad siempre y que estábamos siempre rodeados de gente que conocía la palabra de Dios, de gente que abrazaba la palabra de Dios. Es más, habían profesores de mi salón que oraban antes de empezar el día, aunque éramos un colegio laico. Entonces realmente yo nunca, cuando yo escuchaba en la iglesia decir que eran tiempos difíciles para ser cristiano, no lo terminaba yo de asimilar. Yo decía, debe serlo en otros ambientes, pero yo todavía, un niño estudiantil, no me doy cuenta. Mi profesor de educación física, yo jugué siempre en el colegio, fui deportista y estaba en la selección de básquetbol, en la de béisbol, y mis entrenadores oraban antes del entreno. Oraban que no tuviéramos una lesión, que Dios nos guardara en el entreno, algunos se persinaban. Entonces realmente yo siempre sentí que estábamos cerca de Dios. Yo tenía muchas compañeras que eran testigos de Jehová y mi profesora era bien respetuosa de los que éramos evangélicos, de los que eran católicos, de los que eran testigos de Jehová. Nunca se metía con ninguno. Ella solo decía, tenemos un Dios y cada quien sabe, ¿verdad? Aquí su convicción. Pero conforme el tiempo ha ido pasando, yo digo que ahora yo siento que es más difícil porque ahora no es tan así. Antes uno entraba a una tienda y el vendedor se podía despedir y decir, Dios le bendiga. Hoy eso ya no se oye, yo no lo oigo, yo no oigo que la gente, es más, cuando yo le digo a alguien bendiciones, hay gente que se te queda viendo como, bueno, ok, gracias, pero hay gente que se confunde, ya no es tan fácil oír eso. Había un amigo de mi papá, que mi papá a veces me decía, llamale al hermano Roberto y me lo pasás. Vaya, yo iba uno de secretario en aquel tiempo, ¿verdad? Y cuando él me cogía el teléfono contestaba, Dios bendiga. Y yo era como, buenos días, Dios le bendiga, ¿verdad? Yo, francamente, ya no escucho eso, ya no veo eso en la atmósfera, ya no veo eso en nuestro mundo. Al contrario, cuando hablaba de Dios, antes había un respeto, había un temor. Cuando se hablaba de Dios, había un compañero quizás de como 120, 180, que éramos la generación del colegio, que se atrevía a hacer chistes con cosas de la Biblia o chistes o blasfemias, pues los demás éramos como, cállate, ¿de qué estás hablando, verdad? Aún los no creyentes decían, no, yo no sé, mi papá no se congregan, pero yo ni me quiero meter en eso. Ese respeto hoy en día se ha perdido 100%.
O sea, eso ya no existe. En las redes sociales se burlan de Dios, se burlan de Jesús, hacen memes del sacrificio de Jesucristo. He visto memes diciendo, soy yo, Jesús, te vengo a salvar de mí mismo, porque si no me aceptas te voy a destruir. Y la gente empieza a hacer chiste y empieza a hacer broma con estas cosas. Y hay gente que lo comparte, y lo más indignante es que hay gente que yo conocí como cristianos que lo comparten. Hay gente que yo conocí en ministerios de alabanza que comparten ese tipo de cosas. Y a mí me sorprende porque digo, ahora sí son tiempos difíciles. La gente ya no acepta la palabra de Dios como la verdad absoluta, así de buenas a primeras. La gente te dice, no, pero hay un montón de corrientes. Usted cree la palabra de Dios porque no ha estudiado otra cosa. Antes la palabra de Dios se respetaba. Nuestro país se llama El Salvador. Ahora la gente lo ve como una costumbre más, una práctica más, ¿verdad? Y peor que eso, nos ven a los cristianos como ignorantes o como los fanáticos o como los que sus problemas todos se los avientan a Dios porque ellos no se quieren hacer cargo de sus propios problemas. Entonces, el mundo está mal, o sea, el mundo está loco, el mundo está perdido, nosotros estamos bien porque creemos en Cristo, porque sabemos la verdad, porque tenemos la palabra de Dios, pero cada día es más difícil porque a la gente no le gusta la verdad, así de sencillo. Y creo que siendo cristianos, hoy en día vemos ciertas situaciones que nos pueden llegar a amedrentar y nos pueden hacer dudar, no de lo que pensamos, pero sí de expresarlo. Entonces esta mañana lo que yo quisiera es que reflexionemos en eso. Nosotros tenemos que ser, si tenemos que ser radicales con algo, que sea con la palabra de Dios. Eso no está en negociación. Y en estos tiempos, como el pastor bien dice a veces, el humanismo se ha metido tanto en nuestra sociedad que empezamos a veces los cristianos a negociar la palabra de Dios. Y eso es lo único con lo que nosotros debemos ser radicales. Nosotros no podemos negociar la palabra de Dios. Yo cuando estaba jovencito, es bien complejo porque yo creo que uno no debe ser radical, que uno debe buscar el punto medio, pero siempre y cuando no sea la palabra de Dios. Uno debe tener bases, y una persona que no tiene bases fundadas sobre una roca, como dice la palabra de Dios, se la lleva el viento. Y es como una caña que el viento lleva y trae y gira. Yo cuando estaba pequeño me enamoré de la cultura del comunismo, me enamoré del socialismo, me puse a leer a Carlos Marx, me puse a leer a Lenin y me parecía fabuloso. Yo decía, es que esta es la solución para la sociedad. O sea, yo era cristiano, yo creía en Dios, pero creía que económicamente el comunismo era una gran cosa. Pues sí, que ibas a ver un mono de 13 años, pues. Pero me entusiasmé cuando leí esas cosas y luego empecé a leer el existencialismo y me fascinaba, me apasionaba. Pero luego empecé a trabajar y yo vivía por dinero, o sea, trabajaba para ganar dinero, para pagar cosas, para acumular cosas. Y empecé a ver que mi teoría comunista era una tontera, porque vivimos en el capitalismo, nos guste o no nos guste. Y nos guste o no nos guste, aceptarlo, porque de gustarnos nos gusta a todos. Entonces yo empecé a leer más sobre el capitalismo y de repente me hice fan de la gente capitalista y dije, bueno, le están dando oportunidad de trabajo a un montón de gente. Yo estaba chiquito, tenía esas convicciones porque yo no sabía la vida. Mi papá me pagaba mis cuentas, mi papá me pagaba todo. Pues sí, bien fácil ser comunista cuando te lo pagan todo, ¿eh? Pero ya después con el tema del capitalismo yo me emocioné y me gustó y dije que yo quería ser empresario, que me gustaba darle trabajo a otra gente, que eso era mejor. Nunca fui fan del Che Guevara y esas cosas, pero sí leí un montón. Pero me decepcioné cuando empecé a leer otras contrapartes que decían que el mismo Fidel había traicionado al Che para que muriera en Sudamérica. Entonces yo me quedé, entonces aquí, o sea, todo es paja. Nada es verdad. Entonces llegué al punto en que dije, es que lo mejor es siempre parar, analizar y tener un centro. Estar en el centro, ni aquí ni allá. En los partidos políticos yo pensaba que estaban los malos y que estaban los buenos. Y me sorprendía gente, uno de mis hermanos, que parece un poco tosco, pero él decía a la hora de las elecciones, ¿vas a ir a votar? Me decía yo no hay por quién votar, no me gusta nadie, pero anda a votar y repartí tu voto para que tengamos, me decía, el equilibrio. Yo lo reparto, yo por alcalde voto por tales, por presidenciales por tales y por diputados voto por tales, porque hay que hacer democracia y hacer balance. Cuando veíamos un partido de fútbol,
él nunca estaba emocionado por un partido del otro. Él se ponía en el centro y disfrutaba el partido. Yo lo sufría, porque si perdía el equipo que yo quería, yo estaba que me temblaba y casi me comía las uñas cuando mi equipo iba perdiendo. Y pensaba que al día siguiente me iban a hacer burla a mis compañeros porque había perdido mi equipo y los que eran del otro en recreos iban a dar gusto con nosotros, ¿verdad? Hasta que viendo a mi hermano, viendo a mi papá, que siempre fueron personas bien de centro, dije, no, es que eso es lo mejor. Ellos nunca están estresados, ellos disfrutan todo lo analizan, todo lo piensan. Cuando había una discusión en la casa, ellos dos tenían la misma costumbre, mi hermano mayor y mi papá siempre estaban en medio. Eran como, va, espérate, oigamos los hechos. ¿Y vos qué pensás? Vaya, vos tenés un deseo de tal, pero él tal. No hay problema, lo podemos resolver. Y yo siempre era bien apasionado, súper apasionado, y yo siempre agarraba una idea y me clavaba con esa idea. Pero me quedaba viendo cómo ellos dos eran tan imparciales y me parecía maravilloso. Entonces empecé a practicar, tratar de ser más imparcial y tratar de no apasionarme con nada. Y mi papá me decía esa palabra, vos sos muy apasionado. Y yo decía, ¿y qué hay de malo en ser apasionado? Decía yo defiendo lo que creo. Y él me decía, sí, pero no está bien, tenés que ser centro, analizar, sacar lo bueno, echar lo malo. Nadie es tan malo ni nadie es tan bueno. Ni el capitalismo es tan bueno, ni el comunismo es tan malo, todo tiene un centro, lo demás es utopía, ok. Entonces yo trabajé bastante por tratar de ser una persona neutral, central, y eso está bien, porque la verdad es que así es, tenemos que negociar entre todos. Yo llego a un lugar, comparto un trabajo, una oficina con otra gente que tiene costumbres diferentes a las mías, yo no puedo imponer la mía, tenemos que compartir y ver cómo sacamos lo mejor de todos y ceder en unas cosas y aferrarnos a otras. Pero ese pensamiento se ha ido proliferando un montón y ha llegado a un extremo también, que ahora es que cada quien haga lo que quiera y que cada quien piense lo que quiera pensar y que cada quien decida cómo quiere ser. Usted quiere ser cristiano, puede ser cristiano, pero puede ser un cristiano light. O sea, si usted es cristiano, pero usted cree que la homosexualidad no es pecado, está bien, o sea, está bien. Una cosa que a mí me sorprende, eso es lo que la gente piensa, yo no lo estoy diciendo, yo estoy en todo lo contrario, la palabra de Dios es clara, no te echarás con hombre como con mujer, pero hay gente que lo negocia y dice, no, es que si Dios es amor, nadie dice que Dios no ama a un homosexual, así como Dios no me ama a mí, que soy pecador, que tengo otros pecados, que no son el homosexualismo, pero tengo otros pecados, y Dios nos ama a los dos. La diferencia es que yo estoy consciente de mis debilidades y no digo, bueno, Dios me ama con ellas y así me voy a quedar. O sea, yo lucho contra ellas todos los días. Esa es una gran diferencia. Ahora bien, cuando las personas vienen hoy en día y tratan de quedar bien con todos, eso es una corriente súper fuerte. A mí me sorprendió el Papa estos últimos días, porque este Papa que está ahorita, con todo respeto para la gente católica, pero a mí no me gusta porque siempre veo que quiere quedar bien con todos. Él está como, siempre sus discursos y sus respuestas son quedar bien con toda la gente. Él trata de quedar bien con la comunidad LGBTIQ+, a saber por qué van ya. Él trata de quedar bien con los que son progresistas, él trata de quedar bien con todo el mundo. Y yo digo, es que no se puede quedar bien con todo el mundo. Si usted le cae bien a todo el mundo, una de dos. O usted es súper veleta, o usted no tiene ninguna convicción fija, o usted es hipócrita, pero no hay forma de que le caigamos bien a todo el mundo. Eso no es verdad. Siempre van a haber cosas que va a ser que en algún momento molestemos a alguien. Ahora bien, esta semana o este mes, él, no sé si lo vieron, hizo un comentario y yo dije, es que eso es lo que pasa con esta humanidad. Amaban al Papa, les parecía lo máximo el Papa Francisco, es lo máximo, el tipo es cool, el tipo es social, el tipo es amable, el tipo es pensante. ¿Por qué? Porque queda bien con todos, porque les dice que sí a todos, porque no se pelea con nadie, así de fácil. Pero este mes dijo un comentario sobre los animales y dijo de que las personas ya no quieren tener hijos, que prefieren tener animales en casa y que le han dado el lugar de los hijos a los animalitos porque es más fácil, es más sencillo, y que no quieren tener dos hijos ni uno porque los animales, y que es triste, y que él celebra la vida, que él celebra a la gente que tiene hijos. Y todos se le vinieron encima, todos están enojados con él, sobre todo los que, pues sí, la generación centennial que tiene perrijos, ¿ve? Como dicen, ya no lo quieren. Ya se enojaron, las redes sociales están llenas de ataques contra él, porque no se puede quedar bien con todo el mundo siempre. No sé si él se arrepentirá de lo que dijo, no sé si él dirá, perdí mi popularidad, ya era hora, pero
Ese mundo es el que estamos viviendo. Nos peleamos con familiares, nos peleamos con amigos, nos peleamos con compañeros de trabajo solo porque decimos lo que creemos. Nadie nos está obligando a creer lo que nosotros creemos. Los demás pueden dar su opinión y nosotros no tenemos que ofendernos. Si el otro dice no hay un Dios, él tiene derecho a decirlo y yo no me puedo ofender. Las redes sociales mismas hoy están llenas de un montón de criterios. Usted no puede poner ni siquiera una foto y un antes y un después de alguien que bajó de peso. Es prohibido en redes sociales. Si usted sube una foto diciendo, este es mi producto que yo vendo o este es mi plan de ejercicio que yo vendo, así era esta señora y así está hoy. En un par de horas le han bloqueado la publicación y le han mandado una advertencia diciéndole, esto no es permitido porque usted está promoviendo que después de esa persona es el estereotipo de cómo se debe ser. Y si esta persona está así y quiere estar en sobrepeso, su problema, es su libertad y usted está estereotipando y diciendo que para estar saludable hay que estar delgado y te bloquea la publicación. Pero si alguien sube diciendo que los cristianos somos lo peor del mundo, que Dios es malo, que Dios es tirano, eso no lo bloquea a nadie. Entonces todos los que somos cristianos y que tenemos perfil en redes sociales, ¿dónde está nuestro derecho de que se nos respete? No existe. No existe, así de fácil, y cada vez va a ser menos. Por eso es que yo les digo, sí es más difícil hoy de lo que estábamos antes. Y si usted pone una publicación en redes sociales expresando algo cristiano, lo van a atacar medio mundo. Y lo más triste de esto es que los cristianos mismos se confunden y ya no van a la palabra de Dios a analizar, sino que aceptan cualquier cosa que dice cualquier líder, cualquier comunicador, como si fuese una verdad. Varias gente me escribió por privado en Facebook solo porque yo había puesto entre semana, porque un pastor muy reconocido del país había puesto, es cierto, es mentira que todo lo que sembrás lo recibís, o todo lo que das lo recibís, es mentira, uno siempre recibe menos de lo que da. La frase suena bonita porque al final dice, pero usted siga dando porque eso habla de quién es usted. Eso muestra que usted es una persona que da. Y la gente le ponía amén, 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 y la gente lo compartía, lo loco. Yo le digo, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Y si siembra abundantemente, abundantemente segaré. Pero el otro viene y agarra una frase que quizás se la vio a alguien más y es pastor, reconocido en nuestro país, y lo publica y la gente le pone amén. Y eso no es la palabra de Dios. Entonces yo le digo, hey, ojo, cuidado, si ven estas publicaciones, eso no es la palabra de Dios. Este pastor está hablando en nombre de él y en nombre del humanismo, eso no es la palabra de Dios. Entonces hay gente que se enoja y hay gente que me escribió por privado y me dice, mira, no estés hablando mal del pastor. No, no estoy hablando mal del pastor, estoy diciendo, él es un pastor, pero solo porque él es un pastor y hace esta publicación, no quiere decir que esté en lo correcto. Esta no es la palabra de Dios, esto contradice el principio de la retribución, esto contradice 1000 versículos de la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado, pero la gente se molesta porque me dicen, sí, pero no está incitando a nada malo y a mí me gustó. Ah, bueno, como a usted le gustó, obviemos Gálatas entonces, vea. O sea, como a usted le gustó y le pareció bonito, olvidémonos de la palabra de Dios, pues no, o sea, no es así. Y la verdad es que esos son los tiempos que estamos viviendo. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Medio. Dice la palabra de Dios en Isaías 5, 20, 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. De los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y a veces caemos en esa confusión. Yo he visto cristianos defendiendo un punto basados en la Biblia y que hay alguien que se mete y le dice, sí, pero mira, respétale el otro lo que piensa. Uno puede respetar el otro, yo te respeto como persona, pero me preguntas a mí mi opinión, me estás preguntando a mí y mi opinión está basada en la palabra de Dios y si me preguntas a mí, vos estás equivocado. Y el otro se enoja y dice, ¿por qué? Yo quiero que vos me des la razón. No, que te dé la razón toda la gente que te sigue, que está en el mismo grupo con vos. Yo te amo, te respeto, pero en mi concepción vos estás equivocado porque yo me aferro a la palabra de Dios. Entonces viene la gente y dice, no, pero es más sabio dialogar y llegar a un punto medio. Con la palabra de Dios no hay puntos medios. Con la palabra de Dios o somos o no somos. Y no podemos llamar a lo bueno malo solo por quedar bien con los demás.
ni podemos ser sabios en nuestra propia opinión, ni prudentes a nuestros propios ojos, porque entonces estamos cayendo. Y Isaías dice, ay de los que a lo malo llaman bueno, de los que se descansan en su propia prudencia. O sea, eso no es la palabra de Dios. En Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios es como una espada, que más cortante que una espada de dos filos, pues claro, hay gente que le va a doler. A nosotros nos duele. A nosotros mismos que somos cristianos, a veces se nos olvida algo y alguien nos confronta con un verso bíblico o en amor nos dice, mira, te vi hacer esto, no te conviene, acuérdate que la palabra de Dios dice tal cosa. O sea, a mí me dolió, pero es la verdad. ¿Y qué puedo hacer yo ante la verdad de la palabra de Dios? Rendirme a ella, me haya dolido o no. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Cada vez que nosotros saquemos la palabra de Dios, por eso es más cortante que toda espada de dos filos. A la gente le va a doler y a muchos no les va a gustar porque es la palabra de Dios y porque no permite que nos vayamos por la tangente, que haya medias tintas. La palabra de Dios no lo permite. Proverbios dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La palabra de Dios te hiere de una manera fiel. Y cuando nosotros amonestamos a alguien con la palabra de Dios, es una herida fiel. A nadie le gusta que le digan algo y que lo mejore. Por muy buena actitud que vos tengas, y eso es bien loable, hay gente que dice, ok, lo voy a pensar, lo voy a cambiar, y lo hacen. Pero en el fondo siempre fue como, o sea, me cacharon en algo que yo no había entendido, me dolió, lo voy a cambiar. Sí, fue una herida, pero si lo sabemos aceptar, fue una herida fiel, porque la palabra de Dios es así. Y para eso está, y es una espada, y está para redarguir y está para exhortar. Pero nosotros, como cristianos, hoy en día estamos muy callados. Estamos muy callados y es increíble la cantidad de gente cristiana que hay y que no sabemos. O sea, no sabemos. Tenemos compañeros cristianos, tenemos amigos cristianos que no sabemos que lo son porque nunca le escuchamos nada. Solo son cristianos de la puerta de su iglesia para adentro o en su casa, oran por los alimentos y todo lo que nosotros queramos, pero nunca comparten un versículo bíblico en redes sociales porque van a perder su popularidad, ¿verdad? O nunca oran por un enfermo dentro de su trabajo, que si la persona no quiere que oren por ella, bueno, está bien, pero le preguntamos, ¿me permitís que ore por vos? ¿Podría yo orar por vos? No se atreven a decirlo porque estamos detrás de un mundo donde estamos siendo perseguidos por ser cristianos. No como en otros países que nos quieren meter presos, pero perdés la popularidad y la gente quiere que cambies. A mí me ha pasado, por el ámbito en el que yo me muevo y con las personas que yo trabajo, que creen que yo soy una persona de mente muy abierta. O sea, yo creo que soy una persona de mente abierta, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, ahí yo no estoy negociando nada. Y he tenido gente que me ha escrito, gente muy preparada y gente muy de comunicaciones, que ha estudiado comunicación social, que han estudiado en Francia, que en Chile, que no sé dónde. Y hay ciertas publicaciones que yo hago que me escriben, yo pensé que usted era una persona más moderna. Tenía todo el look y me engañó. Y yo, ok. Sí, como siempre que hablamos usted sabe de varias cosas y tenemos debates amenos y todo, pero de vez en cuando a veces usted me decepciona, me dice, porque sale con cosas que le decepciono cuando menciono la palabra de Dios, cuando cito la palabra de Dios, cuando defiendo la vida, que yo soy pro vida, le decepcioné. Bueno, lo siento. Tengo un montón de amigos que incluso me tratan de evangelizar ellos a mí, porque les molesta que yo sea pro vida. Y ellos dicen que es lo peor del mundo ser pro vida, que cómo puede ser así, que estás arruinando, que ser pro vida es promover la pobreza, que las mujeres son pobres porque no hay derecho al aborto. Por eso somos pobres, porque no hay derecho al aborto. O sea, si mañana ponemos el aborto legal, se va a acabar la pobreza, según ellos. Y yo le digo, qué chistoso que estos me escriben a mí directamente, que andan buscando a toda la gente pro vida para convertirla a su progresismo. Y nosotros los cristianos evangélicos estamos callados y no nos queremos meter en problemas. No queremos decir nada porque es meterse en problemas. Entonces mejor no digamos nada. Parece prudente, pero no. O sea, nuestro deber es proclamar la palabra de Dios y no se prende una luz para ponerla debajo de un almud. Amén.
Y no solo es trabajo del pastor predicar la palabra de Dios, tenemos que ir y hacer discípulos, pero eso no está pasando, lastimosamente. Y hay una cosa que a mí me parece bien, es bien difícil, pero al mismo tiempo bien fácil, olvidarnos de la palabra de Dios. Para algunos es difícil, pero a veces pequeños versículos son fáciles de olvidar. Y cuando la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del mundo. ¿Por qué estamos tan preocupados por perder nuestra popularidad con el mundo? Si eso constituye enemistad contra Dios, la palabra lo dice claro. Que voy a perder amigos, que voy a perder gente, que quizás me voy a quedar solo, pues no me importa. Pero voy a quedar bien delante de Dios, que es el que me importa, que es mi eternidad, que es mi creador, que es la verdad pura. El mundo cambia todos los días. El mundo cambia de pensamiento todos los días. Y hay una cosa que yo creo que a pesar que estamos tan mal hoy en día, esto puede llegar a calmarse. Porque, se los explico así, la palabra de Dios no cambia, ni va a cambiar nunca. La palabra de Dios es la roca, amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Las doctrinas pasan, la palabra de Dios permanece. La ciencia cambia de opinión, la palabra de Dios permanece. Y yo creo que podríamos incluso llegar a una etapa en que se calmara un poco y que el ser cristiano se volviera más popular. Puede llegar a pasar. Lo que quiero decir con esto es, el mundo cambia tanto de opinión y de moda, que cómo es posible que por una moda que hay ahorita del progresismo y del humanismo, nosotros nos quedemos callados sin defender lo nuestro, y quién sabe si dentro de 20 años va a estar de moda el cristianismo, y nosotros nos callamos solo por una moda, y nos quedamos callados solo por una moda, y dentro de 20, ahora sí hablo porque ya se puso de moda el cristianismo. ¿Qué clase de cristiano nos hace eso? Yo les recuerdo que hasta hace unos 15 años, las radios seculares ponían canciones de Marcos Witt. Las radios seculares ponían canciones de Jesús Adrián Romero. No sé hoy en día, pero teníamos como 8 canales evangélicos en la televisión. La gente que no iba a la iglesia le encantaban las canciones de Marcos Vidal. Los papás que no son cristianos cantaban las Mágicas Princesas y les parecía simpático. Hoy ya no. O sea, el mundo es así. O sea, el mundo hasta hace unos 15 años le gustaba el cristianismo. No eran cristianos, pero les gustaba, les parecía interesante, les parecía cool, les parecía bonito. Ahora ya no. Pero si las modas son así, ¿qué quita que dentro de 20 años les va a volver a gustar? Porque así es el mundo. Las cosas cambian de moda. Pero nosotros ahorita estamos calladitos, encerraditos, guardaditos, porque no es moda. Entonces, ¿qué clase de cristiano nos convierte eso? Que estamos negociando o callando, escondiendo la luz, o estamos entre aceptando, porque eso es lo peor. Cuando nosotros no hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, el peligro más grande que hay es que podemos empezar a ceder el terreno y a compartir convicciones equivocadas. Ese es el peligro más grande. Mucha gente cristiana no comparte la palabra de Dios, no deja que sea viva en ella, porque si nosotros, la Biblia dice que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, dijo Jesús. Si nosotros no compartimos la palabra de Dios, nos quedamos callados y dejamos como olla de presión que toda la gente que está alrededor de nosotros exprese lo que ellos piensan y nosotros no, se corre un peligro bien grande que en algún momento dejemos entrar eso a nuestro corazón y empecemos a hablar y empecemos a negociar y a diluir la palabra de Dios. La gente no cambia de la noche a la mañana. Toda esa gente que usted conoce, que ha sido cristiano y que ahora son light y que llegan a dejar de creer, no lo hicieron de la noche a la mañana. No dejaron de creer una mañana que se levantaron. Se quedaban callados de todo alrededor de la gente que los presionaba y empezaban a aceptar un detallito, un detallito, un detallito, hasta que cuando vinieron a sentir, eran unos herejes. O sea, así de sencillo, era como, ya no creo, ya no pienso lo mismo. Hay un cantante cristiano que a mí me gustaba mucho, africano, que hizo discos maravillosos, que todavía cantamos, y él dice que él pide perdón por haber cantado canciones diciendo que Jesús era el Mesías, que ahora ya no cree, que él pide perdón por eso. Y digo, ¿cómo es posible que trabajaba para una institución como Sana Music, daba estos conciertos, hacía todas estas cosas en nombre de Dios y ahora pide perdón por haber compartido a Jesús como Mesías?
Simple y sencillamente porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si nosotros nos alejamos y nos dejamos rodear de gente que no cree lo que nosotros creemos y no participamos, sino que solo nos callamos, nos va a empezar a entrar lo que ellos dicen. Así de peligroso es que nosotros solo nos quedemos callados y digamos, no, yo simplemente no me meto en problemas, porque eso es prudente. No, no es verdad. La palabra de Dios nos manda a defender la palabra de Dios, a ser discípulos, no a que nos traten de hacer discípulos y nosotros solo estemos ahí soportando. Eso es peligroso. Dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este verso siempre ha sido de mis favoritos, porque obvias razones, ¿verdad? Ahí tenemos la clave para ser salvos. Solo que la primera vez, yo ya les he compartido antes, pero yo me acuerdo cuando yo estaba adolescente, mi mamá y mi papá nos llevaban a la iglesia y el pastor al final siempre hacía el llamado de que pasáramos a recibir a Cristo. Pero yo siempre no pasaba, o sea, yo nunca pasaba. Y mi mamá me regañaba, yo les he comentado, y yo le decía, mamá, pero es que yo no sé de qué me están hablando. El pastor solo dice, pasen si quieren aceptar a Cristo. Y a qué hora yo lo rechacé, ¿verdad? Y yo no entiendo eso. Pero mi mamá solo me regañaba y me decía, deje de ser tan rebelde y pase. Yo nunca consideré que yo acepté a Cristo esas veces, porque yo no entendí lo que hacía. Yo pasé adelante porque mi mamá molestaba. Y cerraba los ojos y pensaba en otra cosa, y el pastor oraba por mí, y la gente se caía. Yo nunca me caí. No puedo decir que no se caían de verdad, a mí nunca me pasó y yo nunca me voy a aventar solo porque sí. Pero, o sea, yo no digo que los que se cayeron no les haya pasado, pero a mí no me pasó. Y la gente cuando se paraba era como, ay, qué bonito, y recibir a Cristo. Pero había unos que pasaban hasta 3 veces todos los domingos y yo era como, no entendía. Cuando leí este verso, que uno pasa a confesar, yo dije, bueno, para pasar adelante y confesar a Cristo, está bien, yo lo entiendo, la primera vez está perfecto. Pero yo debo entender lo que estoy haciendo. Entonces yo estoy confesando a Jesús como mi Señor y mi Salvador, lo estoy creyendo primero y lo estoy confesando públicamente para que yo pueda ser justificado, para que mi Padre me confiese delante de su Padre, para que Jesús me confiese delante del Padre. Ok, pero ¿por qué hemos resumido esto a una oración que hicimos una vez en 1957? Eso no se puede quedar así. En 1986, 2004, el día que usted la haya hecho. Ahí no dice, pasarás a hacer esta confesión el día que el pastor haga el llamado y se acabó. O sea, esto es confesarlo siempre. O sea, yo no puedo confesarlo una vez y ya soy salvo porque lo confesé una vez. Eso es una convicción que está en mí. O sea, yo soy salvo desde la primera vez, de acuerdo, si lo creí y lo confesé públicamente, pero yo tengo que vivir confesándolo y creyéndolo. Y si yo delante de la gente me achico y no confieso a Jesús como el Señor, bueno, mi Padre se avergonzará de mí delante de Jesús, se avergonzará de nosotros delante del Padre. Entonces, ¿cómo es que a nosotros nos avergonzamos de declarar a Jesús, de confesar a Jesús delante de la gente? Eso es un error. Nosotros debemos confesar siempre a Jesús. Cuando usted ve, ay, esa gente religiosa que siempre anda con Jesús en la boca, bueno, están mejor que nosotros. Ellos lo están confesando todo el tiempo. Amén. Nosotros no podemos limitar a esa oración que hicimos una vez, nuestra confesión. Y ya para ir terminando, Apocalipsis es claro, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, tenemos que ser radicales con la palabra de Dios, tenemos que vivir en lo que vivimos. A mí me encanta cuando alguien dice, no, el primer domingo del año es para el Señor. Yo voy a estar en la iglesia. O sea, sí, todos los domingos son del Señor, pero a mí eso me parece una convicción maravillosa. No sos tibio ni caliente. Ay, es que hay cosas que hacer. Yo siempre he sido creyente de que no tenés por qué venir los no sé cuántos domingos hay en el año, pero suponiendo que hay 70. ¿Cuántos? 52. Bárbara, la pastora, siempre bien informada. De los 52 domingos del año, yo no creo que usted tiene que venir los 52. Si usted va a venir 50, está bien. Pero sí creo que hay que tener convicciones. Y de apartarle un día a Dios es parte, bueno, primero es mandato, que tenemos que apartarle un día a Dios.
Y segundo, habla de mi convicción, de dónde tengo mi corazón. Ay, es que hay un tour que es armado para ir a la playa. Sí, yo no veo nada malo que usted se levante, eso sí. Yo no veo nada malo que usted tiene un tour a la playa y se levante usted a las 4 de la mañana ese día y haga su devocional y se entregue a Dios y a las 8 de la mañana se va para su... A usted le valió el día del Señor, eso es bien distinto. O sea, para mí si usted se levantó de manera personal, leyó la palabra de Dios, oró, alabó a Dios y después se va a su paseo, está bien, pero usted primero tuvo su relación con Dios. Ahora bien, si ya usted de los 52 va a venir 2, o sea, eso que dice de sus convicciones. Entonces uno no puede estar pendiente, no se trata de tener ganas, y eso es lo mismo que el mundo hace hoy en día, es cuando tenemos ganas. Yo no puedo venir cuando tengo ganas. Si me pregunta a mí de cuando tengo ganas, no sé cuántas veces me darán ganas. Yo lo que sé es que tengo una convicción y una decisión, y yo la tomé y tengo que estar aquí, o tengo que estar sirviendo a Dios, y si no le gusta esta iglesia, le gusta otra, pues va a otra, pero el punto es que nosotros le tenemos que servir a Dios y tenemos que dedicarle, porque si nosotros somos tibios, bueno, ahí está claro lo que va a pasar. Entonces ya, último que leemos, yo les quisiera leer una historia, pero es un poco larga, así que les voy a dar la tarea para que la lean completa en casa. Yo solo se la voy a resumir ahorita. Y está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34. Pero para resumírselo, porque si lo leo ahorita es bien largo y nos vamos a ir a las 2, y ya casi terminamos. En el capítulo de segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, está la historia del rey Josías. Y lo sorprendente es que la palabra de Dios dice que el rey Josías tenía solo 8 años cuando fue erigido rey. 8 años. Ahora bien, ¿cuál es, yo esto ya lo he comentado antes, cuál es el común denominador cuando uno lee el libro de Reyes y el libro de Crónicas? Si usted lee Samuel, en los libros de Samuel y los libros de Reyes, hay historias ahí que se cruzan, y Crónicas tiene historias que las retoma. Pero cuando usted lee sobre todo el libro de Reyes, es habitual escuchar: el rey tal fue proclamado rey en el año tal e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y así usted puede pasar como por 20 reyes y todos dicen: e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y uno tiene un refresco. Cuando uno lee el libro de Reyes, uno está decepcionado. O sea, uno está decepcionado leyéndolo. Uno dice: ya voy por el rey número 38 y estos babosos ninguno hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Cuando dicen que no hacían lo bueno delante de los ojos de Dios, es porque aceptaban costumbres de otras naciones, porque permitían que en Israel se celebraran fiestas que no eran de Jehová, que se adorara a dioses que no eran Dios. No es que pasaban a ser el Dios principal. Jehová seguía siendo Dios, pero permitían ciertas costumbres de gente que había venido de otras naciones. Eso es lo malo que hacían, es parte de las cosas malas. O sea, así de malo es, porque Jehová es fuerte y celoso, y Jehová es el único. Entonces cuando hacían lo malo era eso. Y cuando llega el rey Josías en el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, la maravillosidad que hace, por así decirlo, que hace este rey, es que lo primero que dice es: ok, me botan toditas las imágenes de los dioses que no son Jehová. Bueno, de hecho no tenían imágenes de Jehová, eran imágenes de otros. Y para colmo, en el templo tenían imágenes de una diosa. Y Josías dice: me van y me la sacan ya. Y no le bastó con que la sacaran todas. Aquí ya nadie me practica nada que no sea el culto a Jehová. Nadie. Aquí nadie tiene celebraciones que no sean instituidas de Jehová. Agarraron todo y no conforme con que quebraron todo, lo sacaron del pueblo y lo quemaron todo. Y dice la palabra de Dios que Josías hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y fue un gran rey. Increíble que él tuvo que venir y hacer eso. Ahora bien, usted lo compara con Salomón. Y Salomón, dice la palabra de Dios, que fue el rey más sabio. Y ese es el peligro también. De ser el rey más sabio y quizás ser tan conciliador, se metió a cometer el peor de los errores. ¿Por qué? Porque él quería quedar bien con todas sus mujeres. Estaba casado con un montón de mujeres, concubinas que él tenía,
Y llegó un momento que él dijo, mi Dios es Jehová, el mío. Pero como tengo una mujer persa y ella le quiere, pues sí, tener una imagen de su Dios persa, hay que la tenga en su habitación, vea. ¿Qué pasa? No pasa nada. Y como tengo una mujer que es de por allá y empezó, las que había traído de otras naciones, que tenían otras costumbres, bueno, ellas solitas ahí en su habitación, que tengan su imagen y la adoren. ¿Y qué fue lo que pasó? Del ser el rey más sabio del mundo, llevó a que el reino se partiera en dos y que Jehová se molestara tanto que le dijera, bueno, ¿y cómo has corrupto todo esto? Que solo por amor a la promesa que le hice a David, tu padre, diciéndole que él siempre iba a gobernar sobre mi casa, solo por eso te voy a dejar un pedazo del reino para mantenerle la promesa que le hice a tu papá, porque si no fuera por eso a vos yo ya te hubiera desechado. Y la otra mitad del reino para el otro lado. ¿Por qué? Porque Salomón se puso a negociar. Porque Salomón dijo, bueno, ¿qué tiene de malo si mi mujer es persa, que tenga su imagencita por ahí? Y así sus mujeres tenían imágenes. Él no estaba creyendo en los dioses de sus mujeres. Él no les estaba orando a los dioses de sus mujeres, pero lo permitía y permitía que se contaminara toda la casa de Jehová. Y por eso Dios le partió el reino en dos. Como les digo, les dejó un pedazo solo por amor a David. Gran diferencia con Josías. La Biblia no dice que Josías era el más sabio del mundo. La Biblia no dice que Josías no escribió Proverbios, no escribió Eclesiastés. Pero a veces el problema que traemos, que en tanto ponernos a filosofar y tanto ponernos a querer negociar con los demás, a ser agradable a todos, que caemos en errores como en el que cayó Salomón. Así de sencillo. Que dicho sea de paso, y este es un comercial mío, yo siempre agarro estos ejemplos de cómo hay gente que me dice, la Biblia nunca dice nada de los mujeriegos que eran estos hombres. Y yo les digo, bueno, yo creo que dice mucho, porque se metían en problemas por andar con concubinas. O sea, el rey David no hubiera tenido esa libertad de tener varias mujeres, no se hubiera metido en el lío que se metió. Si Salomón se hubiera quedado con una esposa, no se hubiera metido en el lío que se metió. Entonces, si bien es cierto, no se ve que Dios baja y le dice, ¿verdad?, esto está mal, es obvio, ninguno de ellos le fue bien por tener más de una mujer. Entonces, cuando la gente me dice, no, pero la Biblia no dice nada, léala, porque va a ver que a ninguno le fue bien. Ahora bien, volviendo al tema, Josías fue el único que se atrevió y no solo botó todo, lo quemó. Dijo, me queman todo, me lo quiebran, me lo queman, y aquí hay respeto supremo a Jehová. A Jehová. Y nosotros creemos que esas historias son bien bonitas, pero cuando nos vemos en una posición y tenemos la misma oportunidad de quemar las imágenes y decir, esta casa es de Jehová y a Él se le sirve, no lo hacemos. O sea, ahí nos da pena porque es que me voy a ver muy radical, es que me voy a ver como religioso. ¿Cómo creen ustedes que se vio Josías? ¿Como dictador? ¿Como religioso? ¿Como fanático? ¿Y a él le importó? No. Pero la palabra de Dios dice, hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová. Entonces, hoy en día, en esta sociedad que estamos viviendo, ¿nosotros queremos ser un Salomón con sus mujeres o queremos ser un Josías? O sea, ¿qué queremos ser? Como le digo, diferente es que nosotros somos pecadores y que tenemos debilidades 100%. Todos los días pecamos. Tenemos bien clara, y si usted no tiene claras sus debilidades, está un paso atrás todavía. Porque cuando tenemos claras nuestras debilidades, por lo menos ya las identificamos. Por lo menos ya sabemos cuál es ese pecado que venimos arrastrando y que nos cuesta. Pero es diferente aceptar que somos pecadores, porque ahí hay un engaño cuando en el mundo nos dice, ay, tan hipócritas, si los pastores son infieles, si los pastores también roban, si los evangélicos, yo tengo 4 amigos evangélicos y se han divorciado 3 veces. Es que nadie está diciendo que somos perfectos. Lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios es perfecta y clara y la defendemos a capa y espada. Eso es lo que nosotros defendemos, aunque obvio nadie la cumple al 100%, nadie puede, y por eso tenemos a Jesús que vino a morir por nosotros, porque no somos capaces de cumplir los mandamientos, y por eso es la gracia de Jesús la que viene y nos lava y nos limpia todo pecado, porque nosotros no somos capaces de cumplirlos todos. Pero si tenemos la convicción y vivimos tratando de ser como el varón perfecto, tratando de llegar a la estatura del varón perfecto, esa es nuestra misión. Tratar de ser como Él, compartir la palabra de Dios y ser radicales con la palabra de Dios y ser radicales en nuestro estilo de vida. Pero que ya no se note que somos cristianos porque no apartamos un día,
Que ya no se note que no somos cristianos porque no nos atrevemos a decir que nosotros somos personas que creemos en que el universo no se creó solo, en que no venimos del mono, en que todas estas cosas, ya nos avergonzamos. O sea, ya nos avergonzamos. Y no nos atrevemos cuando vemos un tipo que está diciendo, no, es que el universo se pudo creer a sí mismo y no sé qué, y como él viene aquí, y nosotros es como, ay no, ¿para qué le digo algo? Y hay gente que le dice, sí, pudo ser. ¿No cree usted que pudo ser así? Sí, quizás sí. Usted no está obligado a decir eso. No, para mí Dios creó el universo y se acabó. Que si Dios para crear el universo ocupó otras cosas, bueno, esa es otra conversación, pero ahorita Dios creó el universo y se acabó. Pero si usted es débil y dice, sí, no, puede ser que sí, tenés razón, yo no he estudiado de eso. Ahí usted es como tibio. ¿Sí? Tibio. Amén. Entonces yo lo que les invito es, compartamos la palabra de Dios. Si las redes sociales están llenas de cosas malas todos los días, ¿por qué nosotros vamos a venir a compartir eso? No digo que de vez en cuando no pongan un chiste, o sea, todos los ponemos, pero compartamos la palabra de Dios, compartamos experiencias buenas, analicemos lo que vemos, porque no le pongamos amén a todo, no todo es la palabra de Dios lo que vemos, aunque lo publique un pastor, pero pongamos la palabra de Dios. Son tiempos difíciles, pero vivámoslo, seamos radicales. Hay gente que ha sido radical y por ser radical van haciendo que su corriente vaya creciendo y la de nosotros se va diluyendo. Eso de nosotros diluir el mensaje, en ningún momento Jesús diluyó su mensaje, ni hemos sido autorizados a diluir la palabra de Dios para que le entre y le case y le caiga bien a la gente. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, así que cuando usted la saque, alguien se va a herir, pero ese no es su problema. Esa es una herida fiel para que esa persona sea tocada por la palabra de Dios. Y aunque se enoje con usted en ese momento, usted no sabe en la noche, en su casa, en su lecho, lo que pueda llegar a pasar y puede llegar a haber una transformación porque usted se atrevió a mencionar la palabra de Dios. Pero si no decimos nada, no pasa nada. Entonces yo le invito a que cierre sus ojos esta mañana y haga un compromiso delante de nuestro Señor. Si usted está de acuerdo, si usted dice yo quiero ser frío o caliente, yo quiero estar con mi Señor. Padre, esta mañana nosotros estamos delante de ti, reconociendo, Padre, que somos débiles, que somos humanos, imperfectos, pecadores, con debilidades, pero que creemos en ti, Señor Jesús. Padre, es difícil hoy en día a veces expresar tu palabra porque la gente y el mundo, como bien lo dijeron tus profetas, sus corazones se han enfriado, Señor, y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A lo amargo llaman dulce, Señor, como decía el profeta. Y es difícil a veces levantar la voz y es difícil a veces decir la verdad y quedarnos esperando los ataques que van a venir después de haberla pronunciado. Sin embargo, Señor Jesús, queremos la fuerza para hacerlo porque ¿en qué se puede comparar esto con lo que tú sufriste? Con lo que tus profetas sufrieron, Señor, persecución, angustia, hambre, muerte, y nosotros solo aguantar presiones sociales, Señor. Sin embargo, nos cuesta. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos des la fuerza para ser embajadores tuyos, para ser tus ministros, tus discípulos, Señor, que vayamos por el mundo proclamando tu verdad por todos lados, en cada oportunidad, Señor Jesús. Padre, no queremos pasar de este mundo y partir a tu presencia siendo cristianos mudos, Señor, siendo cristianos que aceptamos tu palabra, pero que no la esparcimos por todos lados donde estuvimos. No queremos pasar a tu presencia habiendo vivido una vida cristiana escondida o suave o diluida, enmudecida. No, Señor, nosotros no queremos que las piedras hablen. Nosotros no queremos depositar esa confianza solo en pastores y mucho menos en pastores que se equivocan y que dicen cosas que a veces ni siquiera están en tu palabra. Nosotros queremos defender tu palabra, Señor Jesús. Estamos conscientes que es responsabilidad nuestra. Queremos ser de un solo lado, Señor. Queremos comprometernos contigo, pero necesitamos tu fuerza, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé fuerza, que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos empodere, Señor, en tu Espíritu y podamos compartirle a todo el que está cerca de nosotros, que todo enfermo que está cerca de nosotros le pidamos que si podemos orar por él, y si nos dice que no, orar igual por él en silencio, Señor, igual orar por él en nuestra casa, Señor, y si dice que sí, pues orar por él en público sin temor alguno, Señor. Cuando visitamos un hospital, Señor,
podamos orar por los enfermos que están en las camas de al lado. Cuando vemos a alguien en problemas en su matrimonio, cuando vemos a alguien en problemas, le compartamos de tu palabra, de cómo tú puedes cambiar vidas, Señor. Y no solo veamos cómo tantas vidas se pierden, tantas costumbres se pierden, Señor, tantas familias se pierden, se separan, se divorcian, Señor, sin haberles compartido tu palabra a nosotros, que es para lo que estamos, Señor, aquí, aparte de alabarte, para llevar tu palabra y hacer discípulos, Señor Jesús. Danos esa fuerza, Señor Jesús, para poder hacer estas cosas, para que no estemos más callados y quietos, Señor, esperando el ocaso de nuestra vida, habiendo pasado solo diciendo que somos adoradores tuyos, pero que no hicimos discípulos, Señor. No queremos eso. Queremos hacer discípulos, Señor, como tú nos encomendaste, Señor. Discípulos tuyos, Señor. Te ponemos esto en tus manos, te pedimos que nos inquietes de día y de noche, que no nos dejes tranquilos, Señor. Que esa molestia no se vaya de nuestra mente y nuestro corazón hasta que empecemos a ser discípulos para ti, Señor Jesús. Te lo dejamos en tus manos, Señor, te lo pedimos, Señor. Aún en contra de esos pensamientos que surgen en nosotros, humanos, Señor, que a veces no quieren que abandonemos nuestra zona de confort, te pedimos que tú los acalles, Señor, y tú los venzas y nosotros podamos llevar cautivo todo pensamiento a ti, Señor Jesús. Guárdanos, Señor Jesús. Dedicamos este tiempo a ti, Padre Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Luis, por el recordatorio de que debemos compartir la palabra de Dios y evangelizar a aquellas personas que vamos conociendo. A veces cuando hemos hablado de esto, algunos dicen es que pues mi grupo es muy reducido, o el grupo familiar o el grupo de amistades, pero yo creo que si tenemos una mente abierta y un espíritu, ese espíritu o esa convicción bíblica de que debemos compartir el mensaje, será mucho más fácil que podamos buscar personas a las cuales conocer, haciéndonos, no sé, uno de los problemas que hay en nuestras iglesias